Los felicito a ustedes por este gran evento. El partido ha hecho hoy lo que tiene que hacer el liderazgo moderno. Dedicar el 90% de su tiempo a comunicaciones y de ese 90% el 80% a escuchar. Es difícil encontrar una organización, sobre todo naciente, que pueda presentar la nómina de candidatos que hoy se han escuchado, de los municipios, de las ciudades, de la asamblea, del consejo, de la capital del departamento, y un candidato fuera de serie, el doctor Gonzalo Guarín, un candidato de tal calidad. Y aquí estamos, en la tarea del partido, en la gran compañía de ustedes, con esa demostración de decoro y de firmeza de Óscar Iván Zuluaga, que al otro día de las elecciones no salió a refugiarse por el dolor de unas elecciones que fueron robadas, sino que reemprendió su marcha por Colombia en la organización del Centro Democrático, tarea difícil que cumple con enjundia y que tanto le agradecemos. Y aquí estamos en la compañía de todos ustedes y del doctor Gonzalo Guarín. Al escucharlo, uno concluye que es un candidato de talla mundial. Primero, su personalidad, la imagen que él proyecta es su vida, su transparencia, su civismo, su amor a la patria. Da lo mismo oírlo con ese entusiasmo en la clínica que escucharlo hablando de Bachué, de las leyendas, de la historia que han alimentado el carácter de los colombianos y de los boyacenses. ¿Y cómo va pasando de la leyenda de la historia a los problemas de la actualidad? ¿Cómo lo recuerda? Aquella venta de la identificadora de Boyacá, que también me trajo a mi memoria aquel día en un consejo comunitario de Sabacá, cuando el entonces gobernador le dijo a mi gobierno que no se podía vender. Y en ese debate público, aquella tarde, la decisión que se tomó fue que se vendería solamente en el evento que se constituyera una sociedad entre el departamento y los municipios para adquirirla. No se constituyó, y nuestro gobierno con Óscar Iván Zuluaga como ministro de Hacienda cumplió la palabra y no vendió al rectificador. Pero dejemos lo que ocurrió. Nosotros procuramos servir con amor. Dejemos atrás los logros, los errores, los faltantes. Cuando escuchaba ese punto del doctor Guarín, razonaba de la siguiente manera: siempre se dijo que Colombia tenía la mejor economía, la economía de mejor manejo en la región, que la economía colombiana nunca había incurrido en sobreendeudamiento ni en sobreinflación. En efecto, cuando las economías de América Latina tenían inflaciones superiores al 1000, al 2000, al 3000% al año, la economía colombiana escasamente tuvo inflaciones del 27, del 33. Cuando hubo las crisis de la deuda, Colombia nunca hizo parte de esos grupos por un manejo sensato de la economía. Los años nuestros de la seguridad democrática lograron con la seguridad de los
inversión que empezara la economía a crecer muy fuertemente. Pero esta semana hemos escuchado ya que los más importantes grupos mundiales de recomendación de inversiones, para tristeza nuestra, le empiezan a recomendar a sus inversionistas retirar las inversiones en Colombia, vender sus acciones. Ya lo había anticipado Iván Duque, senador de la República, joven promesa. Este proceso del derroche, esta combinación de violencia, esta combinación de coqueteo sobre el terrorismo, de eliminación de estímulos a la inversión, de mermelada, de elevadísimo gasto público, no iba a hacernos acostarnos gratis. Ya empiezan a verse las consecuencias. Ya el mundo empezó a leer, empezó a anticipar. Y yo no conocía en mis 62 largos años que un banco internacional de primer orden le recomendara a los inversionistas retirar sus inversiones de Colombia. Nosotros le dejamos a Colombia una senda de inversión altísima, que es la madre del empleo, que es la madre de calidad de vida. Y hoy dicen que hay que retirar las inversiones de Colombia. ¿Sabe qué ha pasado, doctor Juanín? Derrocharon la buena energía. Así como habíamos saneado la electrificadora de Boyacá, y ese saneamiento, para poder arreglarnos los alemanes, le costó al presupuesto nacional de nuestro gobierno $500 000. Después de saneada, la heredó el presidente Santos en óptimas condiciones, la vendió y dilapidó el dinero. Como dilapidó una herencia de un país que llegó a un 30% de inversión como porcentaje del PIB. ¿Qué momento tan difícil le está creando este gobierno a la economía? A mí, yo pensaba hoy en dos cosas y me hacía una pregunta. A mí que me duele que me hayan hecho unos reclamos altisonantes en la plaza de Tunja a los agricultores, o que Santos haya derrochado la buena economía que le dejamos y haya revertido la seguridad democrática y la haya sustituido por el camino de la entrega del país al terrorismo. Por supuesto, a mi edad y después de haber recibido todos los honores que la patria le puede dar a uno de sus ciudadanos, tengo que ser capaz de superar la vanidad. Aquello de la plaza de Tunja, de parte de los agricultores, es normal en la vida democrática. 8 años en el gobierno dejan aplauso y también reclamos. Lo que me parece grave es el deterioro del país. Lo que me parece grave es que hayan derrochado la electrificadora de Boyacá y todos los regalos que el gobierno ha ofrecido para Boyacá estén en el papel. Lo que me parece grave es haber escuchado hoy a los ciudadanos del Casanare decir que solamente una valerosa mujer se inscribió como precandidata a la alcaldía de Támara, porque aquí ha dicho el terrorismo que el que se inscriba por el Centro Democrático lo convierte en objetivo criminal. La discusión con los agricultores de Boyacá, el gobierno nuestro encontró la apertura unilateral. El gobierno nuestro encontró que Colombia había abierto su mercado, pero que no había los mercados. Que habíamos abierto las puertas para que aquí llegara todo lo extranjero, pero que no nos habíamos preocupado por abrir mercados para que llegara lo nuestro. Y por eso dijimos, mejor que la apertura unilateral es el TLC. Claro,
esos saltos generan dificultades, periodos de adaptación. Yo diría que las circunstancias están comprobando que el problema no era el TLC, sino el dólar, el desinterés del gobierno para enfrentar la revaluación y la falta de una política de apoyo a los agricultores. Una cosa es TLC con 1.800 pesos el dólar, que impide que los productos colombianos que se exporten valgan y facilita que al país lo inunden de importaciones. Otra cosa es un TLC con un dólar de 2.300, 2.500 pesos. Una cosa es un TLC sin apoyo a los agricultores. Otra cosa es un TLC con apoyo a los agricultores. ¿Cómo vilipendiaron la ley de ingreso seguro? El doctor Marín recordaba ahora cómo crecieron los distritos de riego en Boyacá en esa época. Hubo 6 casos de corrupción no imputables al ministro, a 6 empresarios, y tuvo 380.000 beneficiarios. En lugar de corregir para que la aplicación de la ley sellara caminos para cualquier caso de corrupción, se olvidaron de ella, la demonizaron y por ende se olvidaron de los agricultores. Cuando estaba el dólar a 1.800 pesos, quitaron las compensaciones a los agricultores que nuestro gobierno había regalado. ¿Qué pasó? A la buena economía nuestra le tocó que el dólar se puso muy barato, a 1.800 pesos. Ahora tenemos un buen dólar gracias al mal gobierno de Santos. ¿Y qué pasó con lo de nosotros? El buen gobierno produjo un dólar muy barato que le causaba dificultades a los exportadores, a la producción nacional, pero nosotros estábamos compensando. Esas compensaciones las descalificaron, dijeron que era corrupción y las quitaron. Le decía yo esta tarde algo a los compañeros del Casanare: prepárense, porque a ustedes les quitaron las regalías y va a haber muy poquito para regalías. ¿Que el gobierno actual es culpable del bajo precio del petróleo? No. Pero sí es culpable de la demora de licencias. Pero sí es culpable del resurgimiento del terrorismo en las zonas petroleras. Pero sí es culpable de la falta de liderazgo para decir dónde se puede hacer sísmica y dónde no. Para orientar las técnicas de la sísmica y la geografía de la sísmica a fin de que no afecten los acuíferos, que es lo que ha faltado. Senadores, nuestros compañeros de las comisiones económicas nos han dicho que el gobierno no va a poder cumplir con el presupuesto de regalías por su situación de caja. Entonces se esperan unos años muy difíciles. Le decía, usted es el gobernador del Casanare, tiene que hacer es manejar los recursos con toda corrección, liderar ese sector agropecuario que es bien fuerte allí y gestionar hasta donde se pueda con un gobierno que raspó la olla después de que se gastó la herencia, que ese al principio no se notaba. Un hombre se muere y deja de tener un muchacho que se siente rico, recibe 1 millón de pesos, y el muchacho no trabaja y empieza a mirar y a mirar. Al año se gastó 100.000, le quedan 900, todavía no se siente, pero cuando va por la 600 o 500 ya se siente. Este país todavía no alcanzó a sentir el derroche de herencia en la elección presidencial del año pasado, pero ahora se lo empieza a sentir, y lo van a sentir los departamentos. Yo diría, para peores momentos, buenos gobernantes. Para este momento tan difícil de la vida colombiana, necesitamos los candidatos del Centro Democrático, como Gonzalo Guarín al frente de las gobernaciones y los mejores al frente de las alcaldías. Y prepararnos
para este proceso electoral de octubre. Estoy seguro que el gobierno va a tener mucha dificultad para cumplir en los departamentos y en los municipios. Cuidado, que esos 400.000 que apenas le prometieron a Boyacá, ¿cuánto se va a quedar en promesa? Porque la plática se fue para otro lado y ya se fue. O le van a decir a la revista Semana que devuelva la plata que recibió para promover la paz. O le van a decir a los congresistas que devuelvan la mermelada. Claro, que al conocer hace una semana los contratos que el santo le ha dado a los poderosos, la mermelada de congresistas quedó de pecado venial. Qué derroche, qué dificultad en los tiempos que vienen. Pero qué garantía tener un candidato a la gobernación comprometido con los agricultores, con el turismo, con los industriales. Conoce a fondo el problema agropecuario de Boyacá y el problema de la industria del acero y el problema de Paz del Río y el problema de faltante infraestructura por todos los puntos cardinales del departamento. Es un ciudadano extraordinario encarnado en un alma transparente. Y tenemos que acertar en Tumba y en Huitama y en Sogamoso. Y tenemos que acertar en todo Boyacá. Cuando yo vengo al altar de la patria, vengo con inmenso respeto. Mantengo por ahí un sombrerito blanco y una ruana. Y lo miro con alegría cuando digo vamos para Boyacá. Porque aquí hay mucha soledad, estimada comunidad, la seguridad. Hace una semana Alfredo Rangel, que aquí nos acompaña, publicó 15 indicadores de seguridad. Alfredo es un hombre serio, como mis compañeros del Congreso lo son, y creo que habíamos 3 o 4 mayores. Hoy nos juntamos aquí los viejos con una excepción. El más viejo soy yo, después algo está él, está José Tulio y Alfredo. El resto son jóvenes, pero ilusionantes todos del país, como el doctor Iván Duque, como Silvio Alejandro. Y Alfredo obtuvo las propias cifras del gobierno, que sin embargo el gobierno esconde. 15 indicadores que muestran el deterioro de la seguridad. Ataca la infraestructura de hidrocarburos, ha crecido en un 355%. La extorsión ha crecido en un 62%, 262% la declarada. Retenes ilegales en las carreteras en un 64%. A mí me sorprendió mucho en 2001, cuando en Boyacá me decían es que el turismo está afectado. Yo decía, no puede ser. Claro que hay violencia. A la única parte del país que no puede llegar la violencia es a Boyacá, y me decían, ya llegó. Y me decían que ya había habido retenes ilegales en Villapinzón, y que los ciudadanos ya tenían temor para venir a gozar de la oferta turística de Boyacá. Pues esa seguridad se está deteriorando enormemente, y Dios premia la buena fe. Estando estos 2 últimos días en Washington en la compañía del doctor Oscar Iván Zuluaga y de la senadora Paloma Valencia, un órgano de Naciones Unidas que se llama CELAC, que se encarga del análisis de los conflictos. Oiga, mi general Barro, digo lo siguiente: en Colombia ha disminuido la violencia contra las personas de la población civil, pero ha aumentado contra la infraestructura y contra la fuerza pública. Todo lo que dijo Alfredo Rangel la semana pasada lo validó la CELAC, lo que niega el gobierno, que el gobierno siempre sale haciendo mentirosos. Pero ocurre lo siguiente con la población civil. Lo que a mí me llamaba la semana pasada un hombre a Martín. Me dijo, Juan, que ya resolvimos el problema para que no nos maten. Hombre, cuéntame, ¿qué pasó? Yo no, mire, doctor, nos pusimos de acuerdo, en una vereda le pagan al ELN
y en otra le pagamos a los ciudadanos. Entonces no es normal. Es un regreso del poder territorial del terrorismo. Entonces una ciudadanía que por un lado no encuentra gobierno que la apoye, que ve una fuerza pública desmotivada, y por otro lado ve que no puede dar sus veredas, ni sus municipios, ni sus tienditas de barrio, ¿qué hace? Bueno, si no hay gobierno que me proteja, a mí me toca aquí acomodarme y pagarle al terrorismo. Claro que en muchas partes del país hay menos asesinatos, porque está triunfando el terrorismo y está sometiendo a la población. Pero hay que hacer una excepción. El gobierno de Bogotá, el que nos quieren expandir para todo el país, muestra un crecimiento de los asesinatos en Bogotá, amén de otros deterioros de nuestra capital. Veamos la fuerza pública. Qué difícil es explicarle a la comunidad internacional que el caso de Colombia no se puede comparar con Centroamérica ni con el Cono Sur, porque ahora tuvieron dictaduras que fueron confrontadas por insurgencias sin narcotráfico. Aquí hemos tenido las Fuerzas Armadas de la democracia. Estas guerrillas comunistas nacen muy al principio de los años 60. Algunas heredaron huestes remanentes de las desmovilizadas guerrillas partidistas. Y nace en el pleno Frente Nacional, que se llamó democracia restringida, ¿no? Era un periodo de transición, de alternación. Pero las libertades no se afectaron. El propio Partido Comunista actuó en esa época de la vida nacional bajo las banderas del movimiento revolucionario liberal del doctor Alfonso López. Uno veía en el panorama de la política colombiana, de un lado a Gilberto Vieira y a los líderes comunistas, y de otro lado a los señores expresidentes Alberto Lleras, Laureano Gómez o al doctor Jorge Leiva. Hace poco en el Congreso de la República le escuchamos a un hombre muy inteligente, el doctor Juan Carlos Henao, una disertación que yo la llamaría el memorial de agravios contra la democracia colombiana. Él trajo una colección de errores contra nuestra democracia. Yo la fui anotando. Ese día no pedí la palabra en el Senado. Apliqué la consigna aquella de no reaccionar al impulso de las primeras impresiones. Pero me fui y empecé a reflexionar, y ¿saben qué encontré? La democracia colombiana ha tenido la virtud de corregir todos sus vicios. Eso fue lo que lo dijo el doctor Henao aquella tarde. Cada problema que ha tenido la democracia colombiana, la misma democracia lo ha corregido. Por eso, estimados generales de la Reserva, nosotros defendemos el principio de que no se puede igualar a las Fuerzas Armadas de Colombia con el terrorismo. Porque las Fuerzas Armadas de Colombia no han sido las Fuerzas Armadas de la dictadura, sino las Fuerzas Armadas de la democracia. Y eso hay que denunciarlo en todas partes y comunicárselo a la comunidad internacional. Porque muchos ven en el mapa de América Latina una Colombia y no se dan cuenta que mientras en otras partes había dictaduras en los 60, en los 70, aún en los 80, aquí había una gran democracia, y que aquí lo que hemos tenido no es una insurgencia idealista, sino los mayores terroristas del mundo. Es que estos señores de la FARC tienen a su haber lo siguiente: tienen 2.600 personas desaparecidas. Entre 1998 y 2003 fueron responsables de 17.974 secuestros. Son el cartel de cocaína más grande del mundo. Socios
y proveedores de los carteles de México. Y es difícil encontrar en el mundo un grupo que haya reclutado, secuestrado más menores que estos grupos. Solamente el 50% de los integrantes de FARC hacen parte de un contingente humano reclutado forzosamente cuando eran niños. Y cuando empezó nuestro gobierno, ese grupo tenía 30.000 personas. Y el gobierno le quiere dar impunidad. Entonces, crece esta violencia y la esconde. Permiten control territorial y no del terrorismo y no lo enfrentan. No protege a la ciudadanía que se tiene que someter al terrorismo. Y le ofrecen impunidad a FARC. El mundo no sabe. Pero miren lo de la impunidad. Cuando Oscar Iván la denunciaba en campaña, Santos y quienes lo apoyaban salían a decir mentiras. Se fascista, paramilitar, un líder, 22. ¿Y por qué nosotros decíamos que había impunidad? Eso se derivaba de nuestra lectura del marco jurídico para la paz. Entonces todavía se podría decir, bueno, eran interpretaciones. Santos podía tener la razón o la podía tener Oscar Iván. Eran interpretaciones, podría decir alguno. Pero ya se confesaron. Apurados por la FARC, ya se confesaron. Y ya salieron a decir, después de que ganaron las elecciones, ganaron entre comillas, que hay que convertir el narcotráfico, el secuestro, hay que convertir la extorsión, hay que convertir el reclutamiento de menores en delitos políticos, para que por la vía del delito político no vayan a la cárcel y puedan ser elegidos. Gravísimo eso. Y ahora pregunto, ¿el país habría estado dispuesto a convertir en delito político el derribamiento terrorista del avión de Avianca? ¿El país habría estado dispuesto a convertir en delito político el camión terrorista que destruyó las instalaciones del DAS en Bogotá y asesinó a muchas personas? ¿Y qué diferencia tiene eso con el carro bomba contra el club El Local, contra la Fiscalía de Medellín, o la bomba Lapa contra el doctor Fernando Londoño? ¿Cuál es la diferencia? Para que nos vayan a decir que aquello no y esto sí. Ahora, si a nosotros nos dicen que en aras de la paz hay que rebajarle la pena a los cabecillas, nosotros aceptamos, pero sin cárcel no hay paz seria. Y entonces hay ahí dos alegatos. Yo voy a prescindir de uno. Esto es, esa impunidad, esa falta de cárcel, esa elegibilidad política para los delitos atroces violaría los compromisos de Colombia, país signatario de la Corte Penal Internacional. Dejemos eso a un lado. Pensemos como padres de familia. Todo acto de impunidad en la misma historia de Colombia ha sido un acto de mal ejemplo. Por eso yo digo que esta impunidad es la partera de nuevas violencias. Las FARC, si Santos sigue negociando como va con la FARC, es como nos va a conducir a legalizar en los capitales y a darle derechos de elección política a 50 que están en La Habana, y a que todos los de aquí sigan delinquiendo. Ya en el departamento del Cauca, los de la FARC se están quitando el uniforme de la FARC y se están poniendo el uniforme del ELN. Y entonces los del ELN, los que queden de la FARC, los de los surabeños, nos van a delinquir otros 20 y tantos de años esperando que les den el mismo beneficio que a los 50 de La Habana. Ya pasó. Uno de los colombianos que yo más admiro y le tomo más afecto es el Bustamante, por ese tránsito patriótico del M-19 a la vida civil y constitucional.
y con muchos compañeros en el año 1992 apoyamos el reindulto de él. Ya lo sabían indultar. Y eso me lo cobran a mí mucho. Pero uno tiene que decir esto. El indulto al Palacio de Justicia, en lo cual estuvo de verdad, tiene que ver con eso, generó un mal ejemplo. El doctor Humberto de la Calle, el 4 de julio de 1991, cuando promulgaron la Constitución, dijo: con esta Constitución en Colombia ya no se autorizará a hacer política con armas. La FARC se dio. Siguió en el terrorismo. Y hoy, 24 años después, el doctor Humberto de la Calle, deshaciendo borrando lo que dijo aquel día, entonces empieza a darle el significado de terrorismo, de acción política, a lo que fue el terrorismo en estos 24 años. Y ahora podrán decir lo mismo. Y dentro de otros 24 años le tocará ya madura a la generación de los jóvenes de hoy ver que nos van a salir con lo mismo, entonces van a seguir reproduciendo las violencias en Colombia. Eso es la contraria. Cuando terminó el gobierno nuestro había 1000 y pico de hectáreas de coca en el norte de Santander, hoy hay más de 6000 y todavía no se conoce el último informe. O sea que eso no es cuento nuestro. ¿Y eso a qué se debe? Al facilismo de este gobierno. Para levantar el palo del Catatumbo, en lugar de ir a apoyar a los campesinos, etc. O autorizar que se sembrara coca. Si a esto se le suma que este gobierno primero habló de legalización y ahora de darle tratamiento de delito político al narcotráfico, pues la gente se siente autorizada para sembrar coca. Entonces al campesinado colombiano no apoyan a los campesinos de Boyacá, incumplen todos los acuerdos y dejan que, en lugar de bajar los fertilizantes, el bulto de un fertilizante de 50 kilos valga 10.000 pesos más. Y engolosinan a los campesinos con zonas de reserva campesina que no han servido sino para entregar esos territorios a la FARC, o vuelven a esclavizar a los campesinos de los cultivos de coca, como están hoy en el Catatumbo. Uno le dice a la gente, no, dicen personas que tienen a unos sembrados de palma africana, que hay dificultad conseguir un trabajador, porque la FARC se los volvió a ayudar a sembrar coca, y los presiona a que tienen que sembrar coca. Tenemos un gran compromiso con este partido. Cuando se eligió al general Pérez, nada de las figuras superiores de la patria, de su capacidad de trabajo, su visión, su firmeza, en sus manos no se habría ido Panamá. Ya había desaparecido un partido fundado pocos años antes, que era el Partido Nacional de Núñez. Y cuando se eligió al doctor Concha en 1914, ya había desaparecido un partido nacido 4 años antes, la Unión Republicana de Carlos Esteban. Y cuando truncaron la elección presidencial de Luis Carlos Galán y de Jorge Eliezer Gaitán, ya habían desaparecido los partidos que ellos crearon, la UNIR y el nuevo liberalismo, que catapultaron sus figuras presidenciales. Y cuando el país se eligió el liberalismo eligió como su candidato único al doctor López Miquelsen, ya había desaparecido el movimiento revolucionario liberal. Este año es un año de un gran reto. El gran reto de que no se muera ni se desvanezca el centro democrático, que crezca y se consolide. Tiene que ser un partido muy sólido. ¿Y cómo que vamos a llegar a estas elecciones con desventajas competitivas? Es la primera vez que hay una oposición dentro del establecimiento democrático que no tiene maquinaria. Cuando los conservadores le hacían oposición a los liberales o viceversa, nadie perdía, porque todos tenían maquinaria.
tenían puestos, controlaban pedazos del Estado, etc. Nosotros llegamos al proceso electoral de 2014 con un equipaje ligero, con una maletica, con un morral, al cual le tenemos que poner solamente, al cual le podemos poner solamente un contenido, credibilidad, que dependerá de lo que hagamos nosotros en el Congreso y de la manera como acertemos en la escogencia de candidatos y en el modo de adelantar esta campaña. Qué reto tan grande. Ojalá pudiéramos reproducir por 32 al doctor Guarín, pero también qué ilusión haber escuchado estos estupendos candidatas y estupendos candidatos de Boyacá. No se destrocen, pónganse de acuerdo aquí en Sogamoso, aquí en Tunja. Siéntense los precandidatos a hablar con el candidato, a ver cómo van a tener el candidato único. Hay dos caminos: o unos candidatos únicos aquí donde hay población, apoyados por quienes fueron sus competidores de la víspera, o que a uno le den el aval y los otros salgan a buscar aval en otra parte. Esto último sería funesto. Estas son unas semanas de mucha delicadeza en el manejo político, de mucha paciencia. Es que además que no mira tan buenos candidatos. Uno oye con gusto, no solamente al doctor Guarín, sino esas intervenciones de Sogamoso o de Levitán, o de aquí de Tunja. Me decía el doctor Oscar Iván que mientras yo estaba atendiendo la reunión del Casanare, como lo dice el exalcalde Arturo Montejo Niño, por aquí desfilaron candidatos de 50 municipios. Excelentes todos, eso da gusto. No dilapidemos eso, no lo dilapidemos. Si nosotros trabajamos bien, la democracia le dará a todos oportunidades. Hagan un gran esfuerzo de paciencia estas semanas. Además, el que gane necesitará la ayuda de los otros, porque les va a tocar gobernar en una época en la cual la familia colombiana va a sentir la pobreza causada por quien derrochó la herencia. Y puede que este año no se sienta mucho. A la economía le puede ir bien igual, por el dólar. Si tú eres agropecuario, le puede ir bien, a la industria le puede ir bien. Hay unos sectores que van a tener menos competencia importada por el dólar. El buen dólar, por el mal gobierno, le puede ayudar a los sectores de la economía. El problema fiscal, de pronto el gobierno lo va a tapar con el endeudamiento, que todavía tiene espacio, pero con esos anuncios de los analistas internacionales, de pronto le encarecen mucho el endeudamiento del gobierno. Y entonces empiezan a retirar a otros dineros de portafolio, y el gobierno tiene que reciclar la deuda. ¿Cómo va a ser? Si yo debo 1.000 pesos aquí en la Plaza Tunja, y para pagarlo pueda que me preste otro hombre 1.000 y me los presta con una tasa de interés igual o más barata, no hay problema, abro un huequito para tapar otro. Pero si empiezan a decir, no le presten plata al Álvaro, ese hombre no solamente es paramilitar, sino que está quebrado y no paga. Empiezan a decir eso. Salgo yo a la Plaza de Tunja a conseguir los 1.000 pesos para pagar allí donde se me vencieron y no me los prestan. Cuidado, ese es el tiempo que estamos corriendo. Yo sí que lo vi esta semana más claro con estos anuncios internacionales. Las coaliciones. Primero que todo el partido y la comunidad. La primera coalición es con la comunidad. Háganse creer de toda la comunidad. Por ahí donde hay muchas resistencias aquí, ayúdenme. Hombre, yo le digo humildemente a los agricultores, creí que era mejor el TLC que la apertura unilateral. Siempre creí que el TLC con tasa de cambio en equilibrio y de apoyo a los agricultores era bueno. Yo también les digo, si hubo errores, estamos en la vida, en el patriotismo, sin dificultades para corregirlos. Coalición con la comunidad.
programa construido con la comunidad. Tengan en cada municipio, en cada ciudad, un equipo académico ayudándoles con el programa. Valídenlo en las reuniones con la comunidad. Mantengan una alianza mantengan unos dos espacios, el contacto con la comunidad y el académico. En el académico estudien qué hacer en educación, en salud. Y vayan y validen eso con la comunidad, para que la comunidad les diga, esto sí, esto no, esto les quedó corto, coordinen aquello. Pónganle todo el esfuerzo en la educación, pero con emprendimiento. Nuestro problema es el empleo de los jóvenes, el empleo de los jóvenes. Educación con emprendimiento. Ojalá aquí, doctor Marín, ustedes pudieran mostrar en año y medio, 2 años, Boyacá, con jornada única, como lo proponía Oscar Iván, con 2 comidas. Y con esos estudiantes, combinando la jornada escolar con la deportiva, con la de formación tecnológica, y trabajar, así sean pequeñas semillas, los fondos de emprendimiento, para que esos muchachos puedan avanzar. Los candidatos, líderes, gerentes, y que quieran la comunidad. Recuerden que hay doctores muy competentes, pero que les da pereza a la comunidad. Entonces hay que ser muy competente y tener mucho afecto y mucha entrega a la comunidad. No sé, estimados periodistas, si tenían alguna pregunta que hacer. Pregunten, muchachos. De entrada, presidente, buenas tardes. Reinaldo Zamacá, periódico Extra, programa de frente con Reinaldo Peral Boyacá. ¿Cómo va a ser para retener todo el mundo, lo acaba de decir el doctor Ciro Ramírez, esa lluvia, esa cascada de solicitudes que han llegado a la colectividad solicitando ese aval del Centro Democrático? ¿Cómo va a ser, usted lo acaba de explicar, para retener a aquellas personas que no le dan el aval y van a estar descontentos y que seguramente van a coger alas para otra colectividad? Con un procedimiento serio se debe llegar a que todos aquellos que tienen convicción en el Centro Democrático acepten el resultado. Si el procedimiento es serio, respetado, los que se vayan por el resultado es porque no están convencidos. Aquí lo importante es la seriedad, la respetabilidad del procedimiento y el diálogo. Yo que tuve que estudiar mucho a los marxistas para combatirlos. Mao Zedong hablaba del tratamiento correcto de las contradicciones en el seno del pueblo. Entre nosotros tenemos que tener mucha paciencia, mucho diálogo, mucha visión de futuro, mucha capacidad de construcción. Ahora, llega un momento también, y yo le decía ahora a Rigoberto, este pueblo boyacense es muy parecido. Esta ciudadanía patriótica, inviten a los conservadores, a los liberales, a uno al otro. Qué bueno, entonces hay que apoyar al doctor Marín. Es una gran opción. El Centro Democrático tiene la fortuna de tenerlo, pero es una opción para Boyacá y para la patria. Invítenlos. Y si por aquí hay un municipio de la ciudad donde nuestro candidato y nuestra directiva local se da cuenta que hay una opción más factible, ¿por qué no hacer una coalición? Nosotros, la primera coalición es con la comunidad. Obtener la credibilidad de nuestros candidatos, avanzar, medir factibilidad. Si lo nuestro tiene la factibilidad, invite a los otros. Si hay alguien que comparte nuestros principios, que tiene la factibilidad y debemos hacer una coalición en su favor, ¿por qué no hacerlo? Eso sí, coaliciones sobre principios. Coaliciones, yo les diría, es preferible perder las elecciones que maltratar las convicciones. Coaliciones sobre principios. Los periodistas. El senador Fernando Pedraza
momento, ahora que usted lo plantea así, que pues se sacaría una gobernación, en el caso de Boyacá, pues mediante una coalición. Fernando Pedraza plantea que pues Centro Democrático, y no por arrogancia, tendría que ir al Partido Conservador y no el Partido Conservador a Centro Democrático. ¿Cuál sería su preferencia? Hombre, hay que hablar con él, con todo el patriotismo. ¿Qué me preguntas? Presidente, son dos preguntas. Una, tienes una gira internacional muy importante. Inicia una gira nacional. No, mañana toca ir a México. Bueno, El miércoles estamos en los barrios de Bogotá. bueno, la gira que hagan. Doctor, la gira que va a hacer en Colombia, quiero decir usted a sus seguidores para que puedan luchar contra todos los ataques del señor presidente Santos. Eso es uno. Y dos, definitivamente la votación de esta elección en el país es muy buena para usted, para su partido, en algunas zonas, pero es mala en Tunja, en Vitama, en Sonamoso, en la lucha con el COVID. ¿Por qué no lo apoyan en estas ciudades como Tunja, donde está entregado? No hay que pensar en quienes no nos apoyaron ayer, sino en quienes nos van a apoyar mañana. De tener persistencia, querido amigo. Lo otro, la buena fe resiste la adversidad. No se preocupe. Periodista, es un fierro. El miércoles que oigo en Bogotá, hoy aquí no. Porque después de escuchar a Gonzalo Marín, quedamos mal todos, tú y yo. Periodistas, ¿quién sigue? Comunicadores de Boyacá. Bien pueda. Un momentito. Joaquín Barón de Noticias RCN, ¿cuáles son las conclusiones que le deja esa gira por Estados Unidos? Conclusiones que me deja la gira por Estados Unidos. Primero, que la CEDAC de Naciones Unidas ha confirmado el crecimiento de la violencia en Colombia. Segundo, que la disminución de homicidios, con excepciones como Bogotá, la disminución general de homicidios en muchas partes del país se debe al incremento o al regreso del control territorial del terrorismo. Una ciudadanía desprotegida tiene que escoger someterse al terrorismo, pagar extorsión porque no tiene gobierno que la proteja. La única manera de que no la mate. Tercero, que nosotros acudamos a la comunidad internacional a pedir la lucha contra el narcotráfico. Ahora la comunidad internacional no va a entender que sea Colombia, por su gobierno, la que proponga que el narcotráfico, el secuestro, esos delitos atroces, como lo propone el gobierno, sean delito político, para que no vayan a la cárcel sus actores terroristas y para que los puedan elegir. Y por supuesto preocupa mucho constatar que después de todo el castillo que nos habían hecho sobre el manejo de la economía, a este gobierno ya se le empieza a ver el derroche de la herencia, porque ya hay organismos internacionales que están pidiendo que se retiren inversiones de Colombia. Eso es muy grave. Senador, ¿cuál es el mecanismo exacto y fecha exacta para conocer a los candidatos por el Centro Democrático de Boyacá? Hay un proceso de inscripción de precandidatos y los estatutos definen cómo en cada parte se escoge el candidato. Y los estatutos son muy amplios en eso, porque se permite la encuesta, el consenso, la convención. Entonces, se requiere aquí, a ustedes no hay que enseñarles. Ustedes son los mejores políticos del mundo. Y ustedes, cuando les da por ponerse bravo, no hay quien los ataque. Y cuando les da por ser pacientes, no hay quien los canse. La paciencia, así como la rabia de un boyacense,
Paciencia se han agotado al interior del Centro Democrático para, allí donde hay emulaciones, llegar a candidatos únicos. ¿Qué se siente que opina de la decisión de la FARC que no va a reclutar más menores de edad? Que se cuiden los mayores de 17. Algo así, micrófono. Presidente, buenas tardes. Periodista Jaime Leonardo. ¿Sabe, presidente, que usted sea líder y que tenga el partido en sus hombros? ¿El partido qué? Que tenga el partido en sus hombros, usted conduciendo, que usted liderando el PRI. Pero hay otra pregunta, y es para la bancada de congresistas activos. Hay un poco de temas que se han quedado ahí como blanco. Tenemos una serie de programas en Boyacá, la doble calzada, por ejemplo, que no llegó a su famoso. La misma seguridad, esto me gustaría que no solamente usted nos defendiera, sino que se me la tarea de los congresistas. Mis compañeros están trabajando todos en el Congreso en esa materia y con muy serias dificultades, porque en aquello que el gobierno le conviene recibe nuestros votos, pero en aquello que el gobierno no le conviene es sordo ante nuestras opiniones. Pero usted sabe que nosotros dejamos esa doble calzada en un 87, ¿cuánto? 87%, 83%, han pasado 5 años. Hoy mencionaron aquí una persona que quiso mucho Boyacá, Andrés Uriel. ¿Cómo se inspiró por eso? Usted sabe nuestros esfuerzos por el plan de 1500, que era la pavimentación de un conjunto de vías municipales, por la vía de Puerto Boyacá, por la vía del Circo, por la vía que baja por Pajarí, a Luciano. Hoy le digo que esos viaductos han avanzado y esta bancada estudia mucho. Iván Duque, por ejemplo, tiene hoy mucha preocupación por el plan de desarrollo, porque el plan de desarrollo lo están utilizando es para sustituir la acción legislativa y eso de pronto se va a estrellar contra la Constitución. Es una bancada con dificultades por ser una bancada crítica, pero una bancada que todos los días lucha por todos esos temas. Sería importante actualizar más los temas. Sí, pero es que hoy se escuchó, cada día trae en su momento. Hoy se escuchó a un querido periodista, a un número muy elevado. ¿Cuántas personas hablaron hoy? 65, 86. Alrededor de 80 personas hablaron hoy y se les escuchó con respeto. Todos los de la mesa hablaron además. Bien, pues, amigo. Señor presidente, muy buenas tardes y muy agradecido por su visita esta tarde. Boyacá, señor presidente, usted su movimiento Centro Democrático tuvo bastante votación y bastante apoyo. Desafortunadamente no tuvieron senador cuando el doctor Rigoberto Barón al Congreso. Quien malo de flora soy yo. Quien malo de flora soy yo. Por fortuna le veo ese pelo negro y todavía le veo una tez de primavera. Y entonces con la ayuda de Dios llegará y nosotros, por eso aquí vienen permanentemente mis compañeros, porque el altar de la patria está en el primer afán de nuestras devociones políticas. Alfredo de Boyacá. ¿Dónde nació Alfredo? Usted nació en la Plaza de Bolívar. Pero una lástima no haber podido elegir al doctor Rigoberto. Bendito sea mi Dios, una lástima, yo lo deploro, pero él tendrá sus oportunidades de servir bien a la nación de Boyacá. Presidente, la pregunta es en torno a... Coge ese micrófono más lejitos a ver si te oímos. Señor presidente,
la pregunta es en torno a los candidatos a alcaldías, gobernaciones de todo el país. Si bien es cierto que no se tiene ese parte económica para solucionar una serie de problemas en cada municipio de los departamentos, ¿cuál es el destino después del 25 de octubre de estos candidatos para poder dirigir sus departamentos y sus municipios? 3 consignas: trabajar, trabajar, trabajar. Si usted ya que está sembrando deja de trabajar en el sur para ponerse a echarle cuentas a la cosecha, se queda sin cosecha. Nosotros no estamos solo en el momento de echarle cuenta a la cosecha, sino de sembrar. Y sembrar es con estos esfuerzos en todo el país. Presidente Uribe, muy buenas tardes. Mi nombre es Alonso Rafael Gómez Castro y yo hago parte del canal Boyacá en un programa de opinión. Mi pregunta es la siguiente: no solamente los terroristas de las FARC son el problema de Colombia, algo muy grave que está sitiando a las ciudades, en el caso de Boyacá, es la violencia campante del microtráfico de la droga que está perjudicando a nuestros jóvenes, la corrupción y la politiquería. En ese aspecto, ¿cómo está actuando el Centro Democrático? El Centro Democrático tiene que tener unas normas claras y ella no se puede salir. ¿Qué pensamos del tema de la droga? Pensamos que al drogadicto no se le puede llevar a la cárcel, hay que rehabilitarlo. Segundo, al distribuidor hay que llevarlo a la cárcel. Tercero, un programa de educación como lo proponía Oscar Iván Zuluaga, con jornada extendida. Allí donde se puede hacer nuevos colegios bien, donde los actuales alcancen también, donde los actuales no alcancen y se demoren los nuevos. Entonces el turno de la mañana puede estar en clase y el de la tarde por la mañana acompañado de los profesores en una unidad deportiva, en una excursión, en una biblioteca, y por la tarde se cambia. La vinculación del joven, su familia, con la escuela, con la educación, y que la escuela y la educación sean también alimentación, deporte, lúdica, cultura, etc., es una gran política de prevención. Nosotros insistimos en esa propuesta del doctor Oscar Iván y tiene que ser parte en todo el país. ¿Por qué ha crecido tanto la drogadicción? Hay una periodista que dice que cuando el presidente Santos hace una propuesta y le va mal, después dice que eran mentiras. Pero él lo que hace finalmente es sacar adelante esa propuesta. Primero le propuso a este país legalizar la droga. El 78% de los colombianos se opuso y ahora la quieren legalizar por la vía de los acuerdos para legalizar los narcocultivos con la FARC y por la vía de elevar el narcotráfico a delito político. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Entonces, un tratamiento integral al problema, pero no olvides, autoridad muy severa. Yo creo que aquí hay un tema de mal ejemplo. A mí se me acusa todos los días. La verdad es que yo doy la batalla, porque todavía no me han convencido de que he sido mala persona. En mi larga vida política no me he robado un peso. Yo sí he cuidado la plática del Estado, pero además con austeridad. Aquí en Boyacá no llegó en mermelada, sino que llegó en doble calzada. Y en muchas obras, o en el saneamiento del electrificador, o en toda esa recuperación hospitalaria que se empezó a hacer con el doctor Londoño y después con el siguiente gobernador, con el doctor Rosso, José Rosso. Entonces, nosotros, yo toda la vida he estado en el sector privado, hago proceder con honorabilidad, en el sector público con honorabilidad, todos los días nos atacan. Pero qué mal ejemplo da. ¿Cómo le parece los contratitos de la semana pasada?
Ahí corrompieron a Salazar. Una vergüenza, una vergüenza. Una paz comprada, una vergüenza. Eso es mal ejemplo. Y es un gobierno que siempre trata de aparentar. Un día le dice al Centro Democrático, fascistas, neonazis, y al otro día Santos, para aparentar humildad, salvar las apariencias, invita al Centro Democrático a dialogar. Pues Dios, hombre, no. Aquí hay que ser consistente. Es mejor tener errores por consistencia que vivir engañando al país tratado. Pero, queridos amigos, ustedes tienen un gran departamento, una gran historia, un gran presente, un gran futuro, líderes extraordinarios como el doctor Marín, candidatos extraordinarios en todo